Ok, si gustan, como somos poquitos, dejen sus cámaras, sus micrófonos encendidos para poder conversar. Eh, Les comentaba que a partir del hecho de que en la primera tutoría nosotros abordamos un poco lo que fue toda la descripción del programa, pues entonces tuvimos la circunstancia de que no habíamos podido terminar de analizar todo el capítulo completo, por lo que siempre, pues de alguna manera queda como cierto desfase. Entonces, ese desfase hoy lo vamos a completar. Hoy vamos a ver todo lo que es el capítulo correspondiente al periodo liberal y al periodo reformista. ¿Ok? Para que nos ubiquemos en el libro, Carlisa y Yoser, eh, nos vamos a ubicar en la página número 113. ¿Ok? Entonces, antes del periodo liberal, nosotros habíamos visto todo lo que fue la campaña nacional contra los filibusteros y todo lo que fue aquello del periodo oligárquico. ¿Ok? En estas oligarquías existían grupos de poder que se dedicaban a una actividad agropecuaria específica y que competían entre sí. ¿Cuál actividad era la que ellos desarrollaban? ¿En qué se desempeñaban ellos? ¿Qué negocios tenían los gobernantes de Costa Rica y las élites costarricenses? ¿Cuál era la actividad económica más importante en el país durante todo el periodo que vimos antes? Si gustan, pueden dejar los micrófonos encendidos. Profe, no era el cacao y el tabaco, si mal no recuerdo. No, eso fue más en el periodo colonial, después de la independencia. ¿Con qué se Ah, ok. vinculó Costa Rica al mercado mundial? ¿Qué exportaba Costa Rica al resto del mundo, Carlisa? Ay, profe, no me acuerdo. Qué Tranquila, vergüenza. no se preocupe, ¿ok? Yo sé, si quiere, deje el micrófono encendido. Sí, así como estamos pura vida. ¿Qué recuerda Profe, usted? no era el banano, El banano era uno, pero ese empezó después. Antes del banano, ¿qué era lo que exportaba Costa Rica más? el café. Bien, el café. Entonces, justamente por el café y el banano tenemos esto. ¿Alguna vez habían visto este billete? El de abajo yo No, sí lo yo no, había profe. visto. Ah, El que está abajo, el billete de más abajo sí lo había visto. es el mismo billete. Esta es la cara y esta es la contracara. ¿Ok? Ah, ok, ok. Entonces, un billete de 5 colones, ¿verdad? Ahora que ya 5 colones casi que ni circulan, ¿verdad? Ni para pagar el bus. Ok, analicemos un toque esta imagen. Ok, analicemos esta imagen. Vean la imagen de la derecha. ¿Qué están haciendo ellas? Recolectando café. ¿Dónde están recolectando café? ¿Dónde está este cafetal? ¿Qué hay de fondo de la imagen? Como costas. Ajá, ok. ¿Ustedes han visto un cafetal en una costa? No. No, ¿verdad? Ok, ese es un error en la pintura. La persona que pintó esto, él había sido encargado para pintarlo en el techo del Teatro Nacional. Y esta persona pues es italiana, él no conocía Costa Rica, por eso las mujeres salen aquí como con trajes de mujeres italianas. Las mujeres costarricenses no se vestían así, ni eran así, ni tenían ese color de piel. Luego, observemos la imagen del centro. Vean al muchacho del centro. Vean cómo está agarrando el racimo de bananos. Un racimo de bananos se agarra así. No, era una persona inexperta. De hecho, cuesta agarrarlo así. Ajá, tendría que ser muy fuerte, ¿verdad? Porque está agarrando la chira al revés. El racimo de bananos usted lo agarra de la chira y generalmente uno se lo echa al hombro, ¿cierto? Como con la chira hacia atrás.
apoyándose en la espalda. Eso también es Sí, porque la, correcto. exacto, eso es porque la persona que pintó esto no era costarricense, entonces él no sabía, este, ni cómo se agarraba un racimo de bananos. El asunto es que esta pintura se llama La alegoría del café y el banano. Esto está pintado, como les digo, en el techo del Teatro Nacional. Eh, y lo que representa es un poco las características de este periodo liberal, ¿ok? Nosotros habíamos visto en la presentación pasada, en la clase pasada, todo lo que fue el periodo oligárquico y sobre todo la época de Juanito Mora, ¿verdad? Lo que fue la guerra contra los filibusteros y demás. Después de esa guerra contra los filibusteros, en el país los militares comienzan a tener mucho poder, ¿ok? Y eso tiene sus efectos negativos, porque estos militares pueden comenzar a intervenir en golpes de Estado. Esa era otra característica de este periodo oligárquico. Los cambios en el poder se hacían de manera muy arbitraria. Por ejemplo, Juanito Mora duró en el gobierno 10 años. Este, Castro Madrid duró dos en sus dos periodos. Duró primero de 1800, perdón, 47 a 1849 y en un segundo periodo de 1864 a 1866, ¿verdad? Porque justamente había mucha inestabilidad política porque cada miembro de esa oligarquía pues quería pertenecer a este grupo y tratar de establecer sus intereses comerciales, políticos, económicos a través del ejercicio del poder. Eso se acaba o comienza a mermarse hacia 1870 con el ascenso de los militares al poder. ¿Okay? Después, para comprender este tema, vamos a también tener que estudiar, bueno, ¿qué entendemos nosotros por el liberalismo? Dice que el liberalismo tiene ideales de progreso económico y una poca intervención del Estado en la economía, y a nivel social plantea el respeto por libertades individuales como libertad de pensamiento, de prensa o de tránsito, y la separación de la iglesia con el Estado. Eso va a generar consecuencias. Entonces, acá tenemos una línea del tiempo de los presidentes del periodo liberal de 1870 a 1914. Y lo vamos a separar en tres categorías: los militares, los autoritarios y los del Olimpo. ¿Ok? Entonces, estas personas tenían vínculos relacionados con el ejercicio de, ¿verdad? En el caso de ellos, militares, y también tienen vínculos familiares. Es decir, aquí se daba la práctica del nepotismo. ¿Saben lo que es el nepotismo? ¿Han escuchado hablar de esa palabra? No. Yo no, profe. Ok, Ni yo. ok. Dejen el micrófono encendido, no importa. El nepotismo es cuando usted beneficia a un familiar en un puesto público, ¿verdad? Eso ha sucedido en el país, este, pues en diferentes periodos de gobiernos. Entonces, Tomás Guardia Gutiérrez es el primero en ascender al poder. Él llega al poder en 1870 cuando se le da un golpe de Estado a Jesús Jiménez. Cualquier cosa, para que se ubiquen en el libro, estamos en la página 113. ¿Ok? Eh, Jesús Jiménez no puede terminar su periodo presidencial y esto hace que Bruno Carranza acceda al poder, pero declinó su cargo presidencial por la influencia de Tomás Guardia. Y Guardia llega al poder en dos periodos, de 1870 a 1876 y de 1877 a 1882. Aquí lo ponemos en las fechas corridas, pero en medio de ese año, de 1876 al 77, Aniceto Esquivel gobernó por un tiempo, pero después recibió un golpe de Estado por parte de los militares. Después llega don Vicente Herrera y nuevamente en 1877 llega al poder don Tomás Guardia.
De hecho, si ustedes ven en la página 113, abajo a la derecha hay una imagen donde están parodiando a Guardia. ¿La ven? No, mami tenía que se iba a ocupar, se estaban pasando ya. La Ya la imagen señal de plátano se estaban pasando. de la parodia dice, Entonces yo no sé Mano Pedro y Mano Pablo con el señor presidente forman la terna viviente de la Trinidad del Diablo. A Guardia pues se lo criticaba mucho y a los liberales pues se les criticó bastante, sobre todo a los generales. Cuando les hablaba de nepotismo, estamos hablando de que eh, estas personas tenían vínculos familiares. Por ejemplo, don Tomás Guardia era el suegro de don Próspero Fernández y don Próspero Fernández era el suegro de don Bernardo Soto. Durante la administración de Próspero Fernández, Bernardo Soto fue ministro de Hacienda y Guerra, es decir, era la persona que se encargaba de la administración del dinero del Estado. Y don Bernardo Soto, de hecho, asume el poder en 1885, no por un golpe de Estado, sino porque don Próspero fallece en ese año. Entonces él asume primero el gobierno de forma provisional y luego ya de forma regular. Había una cosa que Tomás Guardia sabía que tenía que hacer para lograr consolidar este progreso económico del que habla el liberalismo, y era llegar al Atlántico. ¿Por qué era importante un puerto en el Atlántico para Costa Rica? ¿A dónde estaba el puerto que tenía Costa Rica para exportar sus productos en esta época? ¿En qué provincia o en qué lugar? ¿A dónde creen? ¿Desde dónde salía el café que exportaban para Inglaterra y para el resto del mundo? Por ejemplo, si nos devolvemos a la imagen del mapita, del billete, ¿a qué les parece, a qué se les parece este puerto? El puerto estaba en Punta Arenas, ¿ok? El mercado de exportación de Costa Rica estaba en Inglaterra. Veámoslo aquí. Estoy abriendo un mapa, ya casi pongo la presentación. Ok, aquí tenemos a Costa Rica. Vamos a ver. Ok, acá. Ok, aquí está Costa Rica, ¿verdad? Aquí está el puerto de Punta Arenas. Aquí está la barra de Punta Arenas, aquí está el puerto. Ok, los barquitos salían de acá y este barquito tenía que hacer este recorrido. Llegaban hasta Chile. Aquí hay un puerto que se llama Valparaíso. Y de ahí tenían que, aquí está Santiago, aquí está Viña del Mar, por aquí está Valparaíso. Por aquí, para acá. Acá está el puerto de Valparaíso. De ahí el primer saco de café que salió de Costa Rica bajó hasta el estrecho de Drake y de ahí comenzó a subir y 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 a seguir subiendo hasta Inglaterra, hasta Reino Unido. Costa Rica tiene una ventaja y es que su territorio continental es muy delgado. Es decir, usted de Limón a Punta Arenas puede, este,
cruzar de manera sencilla. Compañeros, una consulta. ¿Ustedes me escuchan bien? Es que veo una notificación sobre la conexión a internet, sino para buscar otra red. Yo sí, profe. No se me corta el audio. No, no. Ok, gracias. Cualquier cosa me avisan o me escriben por el chat o por el WhatsApp. ¿Ok? Entonces, la meta era llegar a Limón. Costa Rica no tenía puerto en Limón. ¿Qué era lo que había en Limón? De parte del resto de la población de Costa Rica, de la población blanca, lo que habían eran cacautales aquí está Limón, Siquirres, en Matina. Pero eso estaba prácticamente abandonado, ¿verdad? Entonces, había que construir un ferrocarril que lograra llevarnos desde San José hasta Limón. ¿Por qué? Porque así usted se evita recorrer todo este continente. Es que usted está bordeando Sudamérica, ¿verdad? Para poder llegar más fácil a Inglaterra. Recuerden que en aquella época la potencia mundial era Reino Unido. Estados Unidos va a ser después de la Primera Guerra Mundial en 1918, pero para 1870 Inglaterra era la principal potencia del mundo y era donde Costa Rica exportaba su café, además de a Estados Unidos y también a Alemania o Prusia, ¿verdad? Que después se va a convertir en Alemania. Voy a dejar de compartir acá para poner otra vez la presentación. El tema es que Guardia pide un préstamo para la construcción del ferrocarril del Atlántico, pero la cantidad de dinero que llega no es suficiente. Entonces, el ferrocarril queda a medio camino. Llega hasta San José, llega a Cartago, pero faltaba la parte para llegar a Limón, que era de Cartago a Limón, ¿verdad? De Cartago seguiría a Turrialba, de Turrialba a Siquirres, de Siquirres seguiría a Matina, de Matina ya llegamos a Limón. En el caso de Próspero Fernández, yerno de Tomás Guardia, emite unas leyes que son las leyes anticlericales y eso va a generar toda una reacción de la Iglesia Católica en contra de los liberales. Por eso un poco vemos la relación ¿verdad? En la caricatura que vemos en la página 113, ¿verdad? Donde dicen que es parte de la Trinidad del Diablo. Y finalmente Bernardo Soto gobierna de 1885 al 89 y emite una reforma educativa. Y se crean también el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. Estos militares, a pesar de ser militares, hicieron reformas muy importantes. Por ejemplo, con Tomás Guardia, particularmente su esposa, tuvo mucha influencia en esta reforma, se abolió la pena de muerte en Costa Rica. Producto de de todos los conflictos que existieron con la Iglesia Católica, vamos a ver el surgimiento de otro tipo de liberales que son los liberales autoritarios, encabezados por José Joaquín Rodríguez Celedón, quien asume el poder luego de una revuelta popular en 1889, el 7 de diciembre de 1889. Él llega influenciado también por la Iglesia Católica, que estaba en contra de las reformas de los liberales, y posteriormente va a asumir el gobierno su hijo Rafael Iglesias Castro, quien gobierna en dos periodos, del 94 al 98 y del 98 a 1902. Aquí también existía nepotismo, es decir, José Joaquín Rodríguez Celedón era suegro de Rafael Iglesias. Y dice que, perdón, Rafael Iglesias obtuvo un segundo mandato gracias al Congreso. La última generación de liberales que vamos a ver, esta solamente estamos haciendo una introducción, es el caso de los liberales del Olimpo. Esta gente se preocupa mucho por la educación. Y vamos a tener a Ascensión Esquivel Ibarra, luego a Cleto González Víquez y finalmente a Ricardo Jiménez Oriamuno. Estos dos van a tener una época de mucha rivalidad política entre unos y otros y van a asumir posteriormente otra vez gobiernos en Costa Rica. Entonces,
Guardia crea la Constitución de 1871, que es la base de la Constitución actual, inicia la construcción del ferrocarril atlántico, aunque esta no se puede terminar. Hay mucha estabilidad política e ideales de orden y progreso. Después, Próspero Fernández desarrolla una reforma anticlerical donde centraliza el poder del Estado. Y esa legislación anticlerical desarrolló reformas como el matrimonio y divorcios civiles, se le prohibió a las iglesias recoger limosnas fuera de las iglesias, también hacer procesiones fuera de los templos, se secularizaron los cementerios y se expulsó al obispo Bernardo Augusto Thiel, que era un obispo de origen alemán que había hecho señalamientos sobre situaciones en Costa Rica, y a la Compañía de Jesús o los jesuitas. ¿Saben qué significa secularizar los cementerios? ¿Quién administra los cementerios hoy? Es decir, si yo necesito encontrar un lugar para que me entierren, ¿dónde hago la gestión? ¿A quién le pregunto? ¿Es con la iglesia o es con otra gente? ¿Qué creen ustedes? Carolina, Carlisa, perdón. Actualmente, en la mayoría de los cantones, el tema de los cementerios se hace por medio de la municipalidad. Secularizar el cementerio es darle a un control civil la potestad sobre ese tipo de territorios, ¿verdad? Además que es un tema de salud. Todo esto llevó a una reacción bastante fuerte de parte de la Iglesia Católica, inclusive se formó un partido político que se conocía como Unión Católica, y en el caso de Bernardo Soto, planteó la reforma educativa de Mauro Fernández, una ley fundamental de educación y una ley general de educación común. Aquí se fomenta una identidad nacional, ¿verdad? Se empieza a establecer la cartilla histórica de Costa Rica, que es la cartilla de Ricardo Fernández Guardia, y la educación comienza a expandirse hacia otros grupos poblacionales porque se empiezan a crear colegios muy importantes. Ahora, este señor es Minor Keith. Quiero que observen este mapa. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha leído el libro Mamita Yunai? ¿O saben un poco acerca de la historia de la United Fruit Company? Sí, ¿Qué ha escuchado usted? es sobre una bananera. El libro más o menos he escuchado. No lo he leído, pero sí de los trabajos en la bananera. Ajá, era una compañía bananera. Esa compañía bananera tenía sedes en, observen el mapa, Colombia, República Dominicana, Jamaica, Cuba, Bahamas, México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Esas empresas eran estaciones de radio, plantaciones de abaca, cacao, palma africana, azúcar y bananos. Todo este emporio desarrollado por este señor, Minor Cooper Keith, un empresario neoyorquino que llegó para la construcción del ferrocarril del Atlántico. Entonces, los pongo en contexto. Tomás Guardia, este señor que vimos en la primera diapositiva, vamos a ver qué se me hizo. Ajá, aquí está Guardia. Guardia pide una cantidad de dinero, más o menos 3.400.000 libras esterlinas, para hacer el ferrocarril. Pero de ese dinero no llegó todo, llegó una parte, entonces no alcanzó la plata. Pero la deuda sobre todo el monto sí se seguía manteniendo. Entonces, ese ferrocarril logró llegar hasta Cartago. Posteriormente,
durante el gobierno de Próspero Fernández, el secretario de Hacienda, Bernardo Soto, quien después sería presidente y que además era yerno de don Próspero, firma un contrato que se llama el contrato Soto-Kit. En ese contrato, para que terminen de hacer el ferrocarril que había quedado a medio hacer, se le promete a Kit entregarle 800,000 acres de terreno, se le promete la posibilidad de exportar bananos sin pagar ningún tipo de impuestos y la administración del ferrocarril durante 100 años. Entonces, gracias a esta medida, se logró terminar la construcción del ferrocarril Atlántico y este señor comenzó a desarrollar un emporio que ya no solamente abarcaba Costa Rica, sino que llegó hasta Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, México, República Dominicana, Jamaica y también él sabía cómo vincularse políticamente. Este hombre neoyorquino era casado con una hija de José María Castro Madrid, primer presidente de la República de Costa Rica. Entonces, en cuanto al desarrollo del ferrocarril, pues mejora las condiciones comerciales para la exportación, promueve el poblamiento de zonas alejadas en el Valle Central, se comienzan a crear compañías monopólicas y una economía de enclaves por medio del pago a través de vales. Para esto vamos a ir a la página 128 y la consolidación de muchos problemas sociales y de un modelo agroexportador. ¿Ustedes han escuchado la palabra comisariato en algún lado? ¿Han escuchado esa palabra? Ir al comisariato. Yo no, profe. No, nunca. Ok. No. Quiero que leamos un momentito en la página 129 el concepto de enclave. Dice que la economía de enclave es una actividad controlada por compañías extranjeras que logra captar la mayor parte de los beneficios sin contribuir significativamente al desarrollo económico del país que lo hospeda. En la página 128 nos habla de la United Fruit Company. Dice que al fundarse la empresa compró las propiedades de la Boston Fruit Company y lo mismo ocurrió con las compañías de Kit, de acuerdo con el informe anual de la compañía en 1990. Con estas y otras adquisiciones hechas en el año siguiente, la compañía llegó a tener 95,588 hectáreas de tierra, de las cuales 89,954 eran de su propiedad y 5,534 eran arrendadas. De ese total, 24,793 fueron clasificadas como mejoradas, entre las cuales estaban incluidas 15,574 dedicadas activamente a la producción de banano. Además de la tierra, la adquisición proporcionó a la UFCO la propiedad de 180 kilómetros de vías férreas, la mayor parte de las cuales se concentraban en Costa Rica, y 10 buques a vapor. De hecho, aquí también tuvo compañías dedicadas a el tema de la minería. Entonces, eso lo llevó, por ejemplo, a sentarse o a buscar negocios en Tilarán, en Bagaces, por ejemplo, ¿verdad? Donde había minería también. En Avangares, más bien, la Avangares Mining Company. Voy a compartirles otro mapita para que entendamos este tema del poblamiento. Ok, la puerta del Atlántico está en Turrialba. Aquí están estas creo que son las lagunas de Bonilla. Ajá, aquí está Peralta. Creo que es por aquí. Si ustedes ven, hay muchos pueblos que comienzan a crecer a partir del ferrocarril. Por ejemplo, usted se va acá, aquí está Peralta. Ok, a la par de Peralta pasa la línea del tren. Si yo me voy más para atrás, voy a llegar, por ejemplo, a
a zonas como Tucurrique, ¿verdad? Aquí siempre a la par del río Reventazón. Después de Peralta, yo sigo para abajo y puedo llegar a lugares como Siquirres, ¿verdad? Por aquí en Siquirres tiene que pasar la línea del tren. Después también en Matina comienzan a desarrollarse pueblitos que surgen únicamente a la par del ferrocarril del Atlántico, como fenómeno del ferrocarril. Ujú. ¿Qué otros problemas sociales creen ustedes que se daban en este periodo de la compañía bananera? Piensen en esto, eran trabajadores, la mayoría de ellos varones, solos, sin perspectivas de crecimiento y deprimidos. ¿A qué les podría llevar eso? En la United Fruit Company, a las personas no se les pagaba por medio de dinero en efectivo, sino por medio de tiquetes o vales. Entonces, a mí me ponen a trabajar, a mí me dan un tiquete y ese tiquete yo lo tengo que cambiar en un comisariato. Eso es como una pulpería que es propiedad de la misma compañía bananera. Entonces, yo en el comisariato yo me tengo que pagar mis medicinas, mis herramientas de trabajo y me tengo que pagar también mi ropa de trabajo también. Entonces, a mí no me pagan con dinero en efectivo, sino como les decía antes, con esos vales. Esos vales eran de la misma empresa. Entonces, en realidad, la empresa nunca perdió dinero. Todo eran los mismos vales que me daban a mí y que luego yo tenía que ver cómo hacía para intercambiar. El poco dinero que le sobraba a un trabajador de las zonas bananeras, recordemos que estaba solo, triste y deprimido, ¿verdad? Que también hay un problema ahí de alcoholismo. Entonces, una de las formas era a través de la prostitución, ¿verdad? Con eso tenemos otros problemas sociales, como lo son la explotación sexual comercial y también lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Todo esto en el tema de los problemas sociales. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque pues nosotros vamos a hablar en el trabajo de investigación un poco acerca de eh, aspectos sociales, políticos y económicos en el Caribe Sur. Entonces, como para tener una mirada más crítica y saber, pues, qué persiste, qué no persiste. También se consolida el modelo agroexportador con una dependencia hacia el café y el banano. Ok, hasta ahí con la primera etapa que eran los liberales militares. Ok, les pido nada más un segundito para ir a coger un poquitico de agua y ya regreso. Ok. Ahorita estamos en el punto número 2, el autoritarismo y la estabilidad electoral, en la página 130. Ya regreso. Aquí estamos de vuelta. Ok, en la página 130 nos habla de el autoritarismo del fin de siglo
y la transición hacia la democracia electoral. Cuando don Bernardo Soto iba a salir del poder, había diferentes opciones de sucesores. Entonces, leo textualmente de la página 130. Dice que las elecciones de 1889 marcaron un cambio importante en la política costarricense, pues se dieron por primera vez las condiciones para el enfrentamiento electoral de dos partidos políticos: el Partido Liberal Progresista, cuyo candidato era Ascensión Esquivel y contaba con el apoyo del presidente Bernardo Soto, y el Constitucional Democrático, que era José Joaquín Rodríguez, y estaba liderado por Rafael Iglesias, que era el yerno de José Joaquín Rodríguez. Los liberales gozaban de las simpatías de los funcionarios del Estado y del Ejército, mientras los constitucionalistas buscaron el apoyo en los campesinos, artesanos y en la Iglesia Católica, que deseaba recobrar sus privilegios perdidos en las reformas anticlericales. La Iglesia apoyó a Rodríguez e hizo campaña en su favor desde el púlpito. Esperaba que si llegaba a gobernar derogara las leyes que eran adversas y que la forma de retomar parte del poder había perdido. En las elecciones resultó vencedor el Partido Constitucional Democrático. El presidente Bernardo Soto, sigo en el siguiente párrafo, había aumentado intencionalmente el número de policías antes de los comicios y fue presionado para que anulara el proceso y declarara como sucesor a Ascensión Esquivel. Ante la posibilidad de una imposición del gobernante, los seguidores de Rodríguez se lanzaron a las calles y protagonizaron una revuelta el 7 de noviembre de 1889, en la cual dejaron ver su posición, que se respetaran los resultados electorales y Rodríguez fuera llamado a ejercer la presidencia. Ante el levantamiento popular, Soto prefirió abandonar el poder y Carlos Durán gobernó durante unos meses y se negó a utilizar el ejército contra quienes manifestaron en las calles. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Acá vemos a don Carlos Durán. Lo sucedido el 7 de noviembre de 1889 en San José ha recibido diversas interpretaciones. Desde una revuelta popular, se pasó por la disputa entre clase dominante y hasta la creación de una conciencia cívica. Entonces, después de todo ese periodo de transición, va a asumir el poder don José Joaquín Rodríguez. Si ustedes los comparan con los militares, ellos no andan uniformados. Los militares sí. A pesar de no estar, uniformados, pues eran una élite muy autoritaria. Ya vamos a ver por qué. Primero, se suspenden o se suprimen las garantías individuales. ¿Cuáles son las garantías individuales que nosotros tenemos hoy? Es decir, ¿cuáles derechos individuales gozamos nosotros, las personas? ¿Cuáles son esas garantías individuales que nosotros tenemos? La libertad de movimiento, la libertad de expresión, la libertad de reunión. Por eso se dice que son autoritarios. Él centró el poder en el ejecutivo, persiguió a sus enemigos políticos y estableció alianzas con la Iglesia Católica, quienes fueron los que lo apoyaron en primer lugar. Ahora, si de autoritario se trata, su yerno, Rafael Iglesias, fue aún más grave. A él se le acusa de haber cometido fraudes electorales, así como la aprobación de una reelección inmediata, y exilió a enemigos políticos suyos como José Arcadio Montero o Julio Acosta Rodríguez. La última etapa que vamos a ver en esta primera parte de la clase fueron los liberales del Olimpo. Ellos comenzaron a desarrollar avances hacia el establecimiento del voto censitario y luego del voto censitario, al voto directo y secreto. ¿Qué es un voto censitario? En aquella época no todo el mundo podía votar. El voto era censitario y calificado. Eso quiere decir censitario, que se hacía un censo para establecer si usted calificaba para votar o no. ¿Ok? Entonces, si usted tenía
más de cierta cantidad de dinero y además de eso, usted sabía leer y escribir, usted podía votar en elecciones de primer grado. Pero si usted carecía de alguno de esos requisitos, entonces no se le permitía votar. ¿Eso ustedes lo ven democrático? ¿Qué opinan? Que el voto fuera censitario y calificado. Era la democracia que había en ese entonces, ¿verdad? Cuando el voto se hace directo, pues no va a llegar un gobernante con una mayoría, por lo que se tiene que hacer una adaptación. Y finalmente el voto va a ser secreto hasta 1925. Ya el voto universal como tal, vamos a tener que esperar hasta 1949, cuando se le da el derecho al voto a las mujeres y también a las personas afrodescendientes. En cuanto a los liberales del Olimpo, como mencionaba antes, vamos a encontrar el desarrollo de obras importantes de infraestructura también y una rivalidad política entre Cleto González Víquez y don Ricardo Jiménez Oriamuno. Asimismo, comienza un proceso de europeización de la cultura. Hay intelectuales de influencia socialista y anarquista que vienen llegando. Hay también intelectuales que ejercen una postura antiimperialista, ¿verdad? Aquí ya vemos gente que comienza a cuestionar la hegemonía de los Estados Unidos sobre los países. También tenemos el Teatro Nacional como un gusto de las grandes élites políticas, mientras que a nivel popular, pues lo que disfrutaba la gente eran cosas como peleas de gallos, corridas de toros o fútbol. Y algo que nos deja este periodo de las élites es este edificio que está acá, que se llama el Club Unión. Ese Club Unión era donde venían las élites políticas a reunirse, a tomar un café y tomar decisiones. Eso está actualmente en en el centro de San José. Todavía existe, no lo han demolido milagrosamente. Aquí también tenemos el papel de la educación y la salud, ¿verdad? Hay un cambio de costumbres, hay una europeización de las clases altas. De hecho, el idioma de la cultura en aquella época era el francés. La sociedad, la alta sociedad comenzó a afrancesarse. Y aquí vemos, por ejemplo, algo que es muy francés dentro de la arquitectura costarricense. ¿Alguien reconoce ese edificio? Este edificio es el Teatro Nacional. Entonces, ahí hacían eventos sociales como bailes, etcétera. Lo que hacían era que tenían el piso tiene como un tornillo, que ese tornillo usted lo mueve y lo levanta y permite que toda la gradería quede como una sola, todo como un solo nivel. Y ahí pues hacían encuentros de gente de alta sociedad. Los sectores marginados que fueron marginados en este periodo y que se siguieron marginando fueron principalmente las prostitutas, los leprosos. También, por ejemplo, hubo una época en que se buscaban a las personas que tuvieran tuberculosis para llevárselos al Sanatorio Durán. Y en cuanto a los gustos populares, pues eran los turnos y las peleas de gallos y el fútbol. Eso pues no ha cambiado demasiado hasta el sol de hoy, ¿verdad? Las peleas de gallos pues sí siempre se practican, aunque ahora tal vez de manera un poco más clandestina. Y les voy a mostrar una imagen donde se ve algo de lo que se menciona en el último punto. Quiero que observen acá, a donde dice gustos populares. ¿Alguien reconoce este equipo? Es costarricense. Fue el primer campeón nacional.
ese equipo es el Herediano. Y el que está en el centro es el capitán eh, Eladio Rosabal Cordero. Y a la izquierda vemos lo que eran los gustos de las élites, ¿verdad? En este caso, pues, el Teatro Nacional, que como les decía antes, pues tenía como ese toque afrancesado en la arquitectura. Ese tipo de arquitectura se llama arquitectura neoclásica. Ahora, les había mencionado antes que con Ricardo Jiménez, perdón, se establece por primera vez el voto directo. Sin embargo, este voto no va a tener como consecuencia la elección de un presidente, porque las personas candidatas no habían tenido la suficiente, el suficiente apoyo como para ser elegidos. Entonces se da la circunstancia de que el Congreso tiene que elegir a un designado a la presidencia, alguien que ellos pongan para que gobiernen. Y quien llega al poder en esas circunstancias fue don Alfredo González Flores. González Flores desarrolla una reforma tributaria en medio de una economía dependiente y frágil. ¿Por qué creen ustedes que la economía agroexportadora costarricense era frágil o dependiente? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Si era dependiente, ¿de qué dependía? ¿Y por qué era frágil? Por ejemplo, durante un periodo como la Primera Guerra Mundial, ¿ustedes creen que Costa Rica haya exportado suficiente café y banano? Compañeros, perdón, ¿me escuchan? Es que hace poquito me tiró una señal de que tenía bajo internet y no sé si me están escuchando, si me estoy dando a entender. Si quieren pueden dejar el micrófono encendido para poder comunicarme con ustedes, porque si no los escucho, no sé si me están entendiendo o no sé si el problema con el internet hace que no me escuchen. Entonces, por favor, dejen el micrófono encendido, no hay problema si hay un ruido de fondo. Genali. Sí, Sí, la escucho. eh, ¿cómo era la pregunta? Sí, que si la economía costarricense era dependiente y frágil, y si así era, ¿por qué? ¿Qué exportaba Costa Rica al resto del mundo? Exportaba café y banano durante la Primera Guerra Mundial, creo que fue que tuvieron muchos problemas y las ventas bajaron. Ok, Y por qué bajaron las ventas? porque esos países a que exportaban creo que era el que estaban más de las guerras y como que no recibían algo así. No me acuerdo la verdad. Ajá, muy bien. Ok, justamente eso es un argumento. Es decir, si estamos en guerra, de ahí yo puedo prescindir de comer banano, de tomar café, ¿verdad? Porque no es un artículo de extrema urgencia, de extrema necesidad. Lo que yo necesito cuando estoy en una guerra son armas, ¿verdad? No van a agarrar a los alemanes a bananazos, ¿verdad? Entonces, justamente esta economía dependiente y frágil fue intervenida bajo la reforma de don Alfredo González Flores, quien desarrolla como parte de su proyecto reformista una serie de reformas tributarias, bancarias y educativas. Costa Rica, al no exportar café y al no importar tampoco tantos productos de afuera porque la economía está cerrada, eso genera una crisis fiscal. El país gana cuando un producto sale de sus fronteras porque cobra intereses a partir de los aranceles, ¿verdad? Un arancel es el impuesto que se cobra para que algo salga del país y también el impuesto que se cobra para que algo entre al país. Por eso la gente cuando van a comprar a Chase les sale más barato,
¿Por qué? Porque no están pagando ningún impuesto, el producto está entrando y no hay ningún pasaporte ni nada que, ¿verdad? Que determine que el producto está ingresando. Después tenemos la ley de impuestos sobre la renta, la oficina de catastro y la ley de formación de catastro. ¿Ok? ¿Qué es un impuesto sobre la renta? ¿Qué son las rentas? Son los dineros que yo tengo. ¿Ok? Entonces, sobre la cantidad de dinero que una persona tenga, así se le va a cobrar el impuesto. Después hay un impuesto territorial. Entonces, yo para cobrar un impuesto territorial tengo que saber de cuánto terreno estoy hablando y dónde. Entonces, se crea una oficina de catastro justamente para corroborar las dimensiones de las diferentes propiedades y que nadie se vaya cobrando menos de lo que le corresponde, ¿verdad? O pagando menos de lo que le corresponde en cuanto a impuestos. Entonces, pensémoslo así. Antes de la ley de formación de catastro y de la creación de la oficina de catastro, pongamos, por ejemplo, que Carlisa tuviera una propiedad de 50 metros. ¿Ok? Tiene registrada una propiedad de 50 metros. Eso es lo que dice el plano o el banco de lo que tiene su propiedad y vale tanto. Pero resulta que en realidad esos 50 metros son solamente de construcción. La propiedad como tal mide 1 hectárea. Entonces, si ella tiene esa circunstancia, lo que procedería ahí es a llamar al catastro, ir y revisar cuánto terreno tiene realmente y posterior a eso, ya se le cobra un impuesto sobre el valor real de las propiedades. Todo ese tipo de cosas relacionadas con cobros de impuestos, ¿verdad? Hizo que la gente se empezara a molestar, ¿verdad? Sobre todo la gente que le tocaba pagar estos impuestos. Después, un impuesto de contribución territorial. Este impuesto consistía en que, por ejemplo, yo tenía una finca en una zona donde la calle de pronto no es tan bonito. Pero resulta que el Estado va a construir o va a mejorar el camino. Entonces me dicen, ok, yo voy a mejorar el camino para llegar a su casa. Usted va a durar menos, probablemente su casa valga más. Pero yo necesito que usted me ayude con algo. Entonces, yo podía o bien correr la cerca, ¿verdad? Para que pasaran, no sé, las gallinas o lo que fuera. Y en el caso del Estado, lo que hacen es que este impuesto de contribución territorial, si ellos mejoran ese camino, eh, eso va a hacer que mi propiedad valga más, ¿verdad? Eso le gana plusvalía. Entonces, yo puedo contribuir o bien a la construcción del camino o bien pagar algo después. Asimismo, también se crea el Banco Internacional de Costa Rica y la Escuela Normal Superior. El asunto es que todo este reformismo de González Flores llega a un momento en que no es visto con tan buenos ojos y sufre un golpe de Estado por su secretario de Guerra y Marina, don Federico Tinoco. Tinoco fue secretario de Guerra y de Marina de González Flores. ¿Cuáles causas explican este golpe de Estado? La oligarquía en contra de las reformas, los banqueros sin el monopolio de la emisión, los intereses petroleros, la impopularidad del poder ejecutivo y la ambición de Tinoco, que lo vamos a ver entre las páginas 113. No, creo que hay un error. ¿A dónde está Tinoco? Los tinocos se caracterizaron también por perseguir a sus enemigos políticos, ¿verdad? Eso lo vemos lamentablemente de manera muy reciente. Quiero que vean la página 153, era el caso de Marcelino García Flamenco. Me avisan cuando están en esa página.
Ujú. Dice que el caso de Marcelino García Flamenco, quien era opositor a Tinoco, dice, Marcelino García Flamenco redactó un documento en el cual mostró su indignación sobre el estado de las cosas en Costa Rica, en razón del tipo de mando ejercido por los hermanos Tinoco en el país. El texto del maestro elaboró con inicio de la siguiente afirmación. Soy salvadoreño y he vivido en Costa Rica dedicado a la educación popular. En febrero último me vine a trabajar a Buenos Aires de Punta Arenas, a servir a esa escuela de la localidad y habiendo eh, guardado, presente de neutralidad en asuntos públicos del país hasta el 15 de marzo último, este día me declaro en mi calidad de hombre honrado en enemigo fúrico del gobierno de los señores Tinoco que autorizan el asincerato de don Rogelio Fernández Güell, Carlos Sancho, Jeremías Garbanzo, Ricardo Rivera, Salvador Jiménez y Joaquín Porras. Entonces, los enemigos políticos de Tinoco, tanto o de su hermano Joaquín, o bien eran exiliados o bien eran asesinados. Ahora, si ustedes ven el periodo de Tinoco, Tinoco dura solamente 2 años. Esto es porque su periodo de gobierno no finaliza. Él sufre una revuelta encabezada por maestras, donde se le da un golpe de Estado y finalmente sale del poder. Antes, en este periodo también, pues vamos a ver lo que es un cambio, digamos, entre Costa Rica entre 1920 y 1940, ¿verdad? Es como las postrimerías del periodo liberal. Y vamos a ver la interrupción o la irrupción de partidos políticos de corte de más tinte ideológico. Resumiendo a grandes rasgos, dice que Costa Rica, pues en esta época se dio la proletarización de la mano de obra, es decir, la gente dejó de tener tierras, y ahora tenían que dedicarse a trabajarle eh, a un propietario, ¿verdad? De una compañía. También en esta época se da el abandono de las plantaciones bananeras en el Caribe por un mal que se llama el mal de Panamá. Hubo un impulso minero con la Vanguard Mining Company de la United Fruit Company, una disminución de los cultivos de consumo interno como frijoles, cereales, orina. En cuanto a la infraestructura, se comienza a desarrollar proyectos para electrificar servicios de teléfono, puertos y líneas férreas. Pero la economía seguía siendo dependiente del café y del banano y vulnerable a las fluctuaciones externas. Para 1920, luego de la llegada de Tinoco al poder, asume don Julio Acosta García. Julio Acosta había sido militar en la guerra de Coto, ¿verdad? Que fue una guerra limítrofe con Panamá que Costa Rica perdió. Y hacia 1920 comienza a formarse el Partido Reformista que culmina en 1923. Entre el 24 y el 28 aparece don Ricardo Jiménez Oreamuno, quien aprueba el voto secreto y el Consejo Nacional Electoral en 1927. Después del gobierno de don Jorge, bueno, no gobierno, de la participación del Partido Reformista de Jorge Bolio, vamos a tener un segundo gobierno de don Ricardo Jiménez. Él crea un Consejo Nacional Electoral que le da mayor control ejecutivo sobre el aparato electoral. Es decir, es el presidente cuidando el tema de los votos. Y eso puede tener sus complicaciones. ¿Por qué? Porque si usted manda al Ejecutivo a que cuide las elecciones, ¿quién cuida al Ejecutivo? Que está cuidando las elecciones. Y entre 1928 y 32, don Cleto González Víquez tiene su segundo gobierno, enfrenta una crisis producida por la depresión de los años 30 y se plantea la moratoria en el pago de la deuda. Finalmente, en el caso del Partido Comunista, pues fue un movimiento alternativo a los liberales. Aquí tenemos a un miembro que fue muy importante, que se trata de Carlos Luis Fallas y Baja, el creador de la novela Mamita Yunay.
Aquí se tiene que enfrentar el Bellavistazo, unos reclamos de la población ante situación económica y la huelga bananera, dirigida por Carlos Luis Fallas. Finalizando con este periodo liberal, el último de los gobernantes fue León Cortés Castro, a quien se le caracteriza por haber sido anticomunista, por desarrollar muchas obras de infraestructura, mucho nepotismo, y que se decía que era cortés con los ricos y León con los pobres. Luego tenemos el tema de los nuevos actores sociales. Estos nuevos actores sociales los vamos a encontrar en grupos de personas que pues se salen de la línea política tradicional y comienzan a transgredir ciertos esquemas. Una de ellas fue María Isabel Carvajal o Carmen Lira, quien fue maestra de preescolar, fue autora, escritora y por su militancia política terminó exiliada. Y la otra es Yolanda Eramuno Ugre. Ella fue además escritora y pues lamentablemente no se quedó en México y allá falleció. En cuanto a los nuevos actores sociales, vamos a ver que se empiezan a desarrollar organizaciones desde finales del siglo XIX. ¿Cómo se llama la organización que se encarga de defender los derechos de los trabajadores, compañeros? ¿Quién se encarga de hacer eso? Es una organización similar a un partido político, pero no lo es. Uno tiene que afiliarse, luego le bajan de la planilla. ¿Qué sería? ¿Un qué? Un sindicato. ¿Ok? Los sindicatos sirven para velar por los derechos de los trabajadores. En Costa Rica, si bien los sindicatos son más recientes, todo eso comienza con organizaciones de tipo mutualista. Es decir, me dedico a una actividad particular y yo puedo afiliarme y ver que esa entidad vele por mis derechos como trabajador. Esas organizaciones mutualistas eran de apoyo. Por ejemplo, digamos, yo tenía, qué sé yo, una zapatería. Entonces yo tenía otro compañero que también era zapatero y entre los dos nos compartíamos materiales o experiencias. Ya para el siglo XX, es decir, del año 1900 hacia 1999, encontramos organizaciones o asociaciones de trabajadores. Estas asociaciones se van a aliar con un grupo de intelectuales de izquierda y forman la asociación o el Centro Social de Estudios Sociales Germinal, que en 1913 ya se conforman como la Confederación General de Trabajadores. Esta Confederación General celebra por primera vez en Costa Rica el 1 de mayo, ¿verdad? El día del Trabajador, y llegan a 1923 con el Partido Reformista, en el 29 con la Asociación Revolucionaria de la Cultura Obrera y finalmente en el siglo XX con lo que es la organización de la Asociación Revolucionaria de la Cultura Obrera, mejor conocida como ARCO, y finalmente el Bloque de Obrerios y Campesinos, que ya es el Partido Comunista propiamente constituido. Esta gente va a tener mucho impacto en Limón también. Consulta, ¿ustedes conocen, pertenecen o han pertenecido a algún sindicato en algún momento? Ok. Esta organización va a cambiar hacia 1942 al Partido Vanguardia Popular. ¿Okay? Eso es como un repaso de los principales aspectos del periodo liberal.
Ahora vamos a entrar a ver un poco lo que fue Costa Rica en el periodo de 1940 a 1948. Nada más les pido un segundito para traer un toquecito de agua y ya continuamos. Nos vamos a ubicar en el tema número 4, ¿ok? Entonces nos enfocamos ahí en el tema 4. ¿Ok? ¿Me escuchan? Si quieren pueden dejar el micrófono prendido, no hay ningún problema. Ok. ¿A qué le suena a usted la palabra reformista? Cuando hablamos del reformismo, ¿de qué tipo de reformas estamos hablando en Costa Rica? A partir del capítulo que estamos trabajando, que es el capítulo número 4. ¿Cuáles son las reformas que se desarrollan ahí? Pueden dejar el micrófono encendido, no hay ningún problema. Ok. Costa Rica, durante los periodos anteriores, por ejemplo, durante la época de don Alfredo González Flores, tuvo que enfrentar los efectos de la Primera Guerra Mundial, por eso tuvo que hacer estas reformas de las que hablábamos antes. Y durante los años 28 al 32, don Cleto González Víquez tuvo que enfrentar la crisis producida por la depresión de los años 30. Hubo otro proceso histórico que marcó un antes y un después, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial gobernó Rafael Ángel Calderón Huerta. Él era médico y además él había estudiado en una universidad en Bélgica que se llama la Universidad de Lovaina. En esta universidad él conoce una ideología que es la ideología social cristiana. Y a partir de ahí, él comienza a plantear
la importancia de la intervención del Estado y también del desarrollo de una sensibilidad muy importante. ¿Qué efectos tuvo Costa Rica durante este conflicto? Bueno, tenemos el aumento en el costo de la vida, una crisis del modelo agroexportador. Asimismo, tenemos el aumento del gasto social y el déficit fiscal y el cierre, perdón, de los mercados alemán e inglés. ¿Por qué? Porque el país estaba en una crisis, ¿verdad? Alemania e Inglaterra estaban peleando la guerra y el único mercado que quedaba un poco por ahí remanente era el mercado estadounidense. Y además Costa Rica le declara la guerra a Alemania por el hundimiento de un barco que se llamaba el San Pablo. En esta época de este periodo reformista, vamos a encontrar lo que fue la creación de las grandes reformas de los años 40, como la Universidad de Costa Rica, que tiene como característica el desarrollo del debate de ideas. Además, eso permite también una movilidad social ascendente. Las personas antes de la Universidad de Costa Rica no tenían para poder ir a estudiar más opción que irse del país, y eso no era una opción viable para todas las personas en Costa Rica, ¿verdad? Había una universidad en San Carlos de Guatemala, o bien irse para Europa, que salía mucho más caro. Después tenemos la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? En esta época de la creación de la caja, pues tenemos mucho la influencia de Calderón, ¿verdad? Como les digo, él era médico, yo he estudiado la medicina y la ejercía. Y en 1942 se da la alianza conocida como el Bloque de la Victoria, donde vemos la unión de el Partido Comunista, el gobierno y la Iglesia Católica. Observen, por favor, en la página número 197. En la página 197, abajo a la derecha, vemos a el doctor Calderón Guardia en el centro, con Manuel Mora y Monseñor Zanabria, ¿verdad? Justamente relacionándolo con el tema de este movimiento político, ¿verdad? Después de esta alianza con los comunistas y con la Iglesia Católica, vamos a ver lo que son el establecimiento de las garantías sociales y el Código de Trabajo. ¿Cuáles son las garantías sociales que tenemos nosotros en nuestra Constitución? El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Y en el Código de Trabajo tenemos otros derechos también, como el derecho al salario mínimo, el derecho al aguinaldo, a las vacaciones. Todo eso generó muchas críticas de sectores liberales que estaban en contra de esas políticas sociales, y además estaban en contra de la política económica de Calderón. Y se le acusó también de nepotismo, que era eso que ya habíamos visto que pasaba mucho, ¿verdad? Que usted mete a sus familiares a trabajar dentro del gobierno. Los que encabezaron estas críticas a Calderón fueron estudiantes del Centro para el Estudio de Problemas Nacionales, que eran un grupo de estudiantes de Economía y de Derecho, que criticaron la política económica de Calderón. Si nosotros comparamos a Calderón con González Flores desarrolló una reforma económica. Es decir, él hizo toda una serie de reformas tributarias para tratar de establecer, bueno, tenemos este problema, pero bueno, ¿de dónde va a salir el dinero para resolver el problema? Pero si ustedes observan las reformas que hizo Calderón, ahí no hay ni una sola reforma de tipo económica.
¿verdad? Entonces, eso es una de las contradicciones que podemos ver en el caso de Calderón. Eso era criticado por el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, que como menciono acá, planteaba críticas a la política económica de Calderón. Esta es una imagen del bloque de la Victoria, del que hablábamos antes. Manuel Mora, Monseñor Sanabria y Calderón Guardia. Bien, esto nos lleva a el gobierno de Calderón y su sucesor, ¿ok? Cuando el gobierno de Calderón termina, este gobierno de 1940 a 1944, vienen las elecciones donde queda electo Federico Clodomiro, el presidente Picado Michalski, Teodoro Picado Michalski. Teodoro Picado fue juramentado en 1944 después de una serie de acusaciones muy fuertes de fraude. ¿Ok? ¿Por qué acusaban de que había fraude? Porque el Poder Ejecutivo tenía mucho poder sobre el aparato electoral. Acá, ¿lo ven? 1927, Consejo Nacional Electoral, mayor control del Ejecutivo sobre el aparato electoral. El Ejecutivo es el poder encabezado por el presidente de la República. Entonces, si el presidente tiene control sobre el aparato electoral, pues puede tener control o incidencia sobre los resultados de las elecciones. Y de eso acusaban a Calderón. El gobierno de Federico Tinoco fue toda una polarización social muy importante porque acusaron este, de que se había cometido un fraude electoral y pues deslegitimaban el gobierno de Picado. Y esto nos lleva a las elecciones de 1944 a 1948. Habían un grupo oficialista del Partido Republicano Nacional con Calderón Guardia como su candidato y Vanguardia Popular como un partido político aparte, pero que los apoyaba. Mientras que los opositores, en orden de importancia, eran el Partido el Partido Demócrata, encabezado por León Cortés Castro, el Partido Unión Nacional, apoyado por liberales, cuyo candidato era Otilio Ulate, que era periodista, y en último lugar, el Partido Socialdemócrata, encabezado por José Figueres Ferrer. Me imagino que ese nombre ya le suena un poquitillo más, ¿verdad? A Figueres Ferrer. Figueres era un empresario que se dedicaba a la producción de cabuya en la zona de Los Santos, en San Cristóbal de Desamparados, en San José. Figueres hace una serie de declaraciones en contra del gobierno de Calderón y producto de esas declaraciones, él es arrestado y finalmente lo exilian en México. Él en su exilio se va a encontrar con un grupo de otros exiliados de otros países y plantea la idea de que en Costa Rica hay una dictadura y que ese dictador es justamente el doctor Calderón Guardia. Las personas con las que él se encuentra vienen de países donde sí habían dictaduras, como por ejemplo en República Dominicana con Trujillo, en Nicaragua con Somoza, así como de regiones que querían tener una influencia sobre Centroamérica, como por ejemplo Guatemala. En Guatemala existía la idea de volver a un proyecto de unión centroamericana, así como mexicanos. Entonces, él en su exilio en México, que termina en 1944, convence a este grupo de personas y forma algo que está en la página 201, arriba a la derecha, que era la Legión Caribe. Vean la imagen que tiene en la página 201, ¿verdad? Dice Legión Caribe, Gloria y Hazañas. Esta Legión Caribe, el acuerdo que había llegado con Figueres, era que ellos iban a ayudar a eliminar el gobierno dictatorial
¿verdad? Según dijo Figueres. Y posteriormente, Figueres y con su ejército iba a colaborar en la destitución de las otras dictaduras de Centroamérica. Figueres, después de su exilio, llega en 1944, cuando está el presidente Picado, y comienza a establecer una oposición, pero de manera muy marginal. Es decir, en esta gráfica, el último lugar lo iba a tener Figueres. Por eso también se dice o se especula que pues Figueres realmente sabía que por vías democráticas electorales pues no iba a poder llegar al poder. Entonces, en 1946 muere don León Cortés, quien era el principal candidato de la oposición. Nos quedan dos, ¿verdad? León Cortés se nos muere acá. Entonces nos queda Otilio Ulate o Figueres. El representante de la oposición es el director del Diario de Costa Rica, Otilio Ulate Blanco. Al ser director de un medio de comunicación, eso también le da mucho carisma. En esta época, en el gobierno del presidente Picado, del 44 al 48, hubo, como ya les había mencionado, mucha polarización social y se desarrolló un paro de patronos en un movimiento conocido como la huelga de los brazos caídos. En esa huelga de los brazos caídos, vamos a ver como les digo, una polarización social muy importante y además inclusive actos de violencia, ¿verdad? Que hoy podrían rayar inclusive en terrorismo. La casa del doctor Calderón y el carro de Manuel Mora los dinamitaron. Es decir, si hubieran estado ahí, pues hubieran atentado contra la vida de ellos. Entonces, para resolver esta tensión, el presidente Teodoro Picado cedió el control electoral al Tribunal Electoral para que éste vigilara los comicios, al control del partido Unión Nacional, que era el partido de Otilio Ulate. Una vez que las elecciones de 1948 se desarrollan, comienzan a haber anomalías. Primero, la quema de papeletas en el Liceo Superior de Señoritas. Habían denuncias de fraude no atendidas y personas en zonas rurales sin votar porque no tenían cédula. Entonces, esta serie de anomalías hacen que el Congreso anule las elecciones. Y en ese momento es que comienza la Guerra Civil de 1948. Esta guerra civil va a tener como característica la ayuda, ¿verdad? La llegada de aviones y de pertrechos militares provenientes de Guatemala para apoyar el movimiento de Figueres. Entonces, acá vemos, perdonen. Disculpen un momento, tengo que buscar una cosita aquí. Ok, permítame un segundo. No sé si se me fue la presentación. Para buscar una información acá. Ok, voy a compartir de nuevo. Ahí ven el mapa, ¿verdad? Ok, Figueres vivía en este lugar que se encuentra acá, que se llama La Lucha. Esto está camino a Pérez Celedón. Entonces, el único camino que existía en ese entonces para llegar hasta San Isidro del General era a través de la carretera. No existía la ruta costanera, no había ruta por la costa. Entonces,
La toma de la lucha es militarmente estratégica porque corta el paso hacia esta zona. Una vez que toman el aeropuerto de San Isidro del General, por ese aeropuerto comienzan a llegar aviones cargados de gente que eran pertenecientes principalmente a la Legión Caribe y armamento de diferentes países para poder luchar dentro del territorio costarricense. Después de tomado San Isidro, sigue Limón. Vean que lo que hacen ellos es moverse como de la periferia hacia el centro. En el centro, ¿quiénes estaban cuidando? Los calderonistas y los comunistas. Ellos, por ejemplo, se sentaban en las entradas de los cuarteles con ponchos, ¿verdad? ¿Saben qué es un poncho? Es como una telita ahí, como en forma de triángulo que se lo pone usted para que no le dé frío, y con sombreros. Por eso a los calderonistas se les conoce como mariachis. Y en la parte norte tenemos a San Ramón, donde había un aliado de Figueres que más adelante fue presidente, que es don José Francisco Orlich, don Chico. Entonces, lo que hicieron fue cerrar el Valle Central. Después de que lo cerraron, la última batalla se dio en el Tejar, aquí en Cartago, y finalmente la resolución que toman para acabar con el conflicto fue el pacto de Ochomoco. En este pacto se acuerda, entre otras cosas, que las garantías sociales y las garantías y el código de trabajo se iban a respetar y que la vida y las propiedades de los comunistas y de los calderonistas se iban a respetar. Eso no pasó. Ese segundo punto no fue cierto. Después, en el pacto de la Embajada de México, el presidente Federico, eh, el presidente Picado Michalski, acepta entregar el poder. Él planteaba que si él seguía con el conflicto, iban a poder llegar a Costa Rica fuerzas incontestables a involucrarse en el conflicto nacional y eso podía llevar a peores consecuencias. Esas fuerzas incontestables eran o bien la Nicaragua de Somoza o bien inclusive la intervención de los Estados Unidos dentro del conflicto. Cuando Estados Unidos interviene en un conflicto, pues a veces no termina muy bien. Y el último pacto fue el pacto Ulate-Figueres. Figueres le dice a Ulate, ok, usted ganó las elecciones, pero yo gané la guerra. Entonces, gobierne usted por, gobierno yo por año y medio, en una junta de gobierno, hago una constituyente y cuando ya termina mi periodo de gobierno, yo le doy el gobierno a usted. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Figueres gobernó año y 30 y 6 meses y posteriormente le entregó el poder a Otilio Ulate. Después Ulate gobierna hasta el 53 y Figueres gobierna del 53 hasta el 58. Y de ahí, desde esa época hasta el día de hoy, todos los gobiernos en Costa Rica han durado 4 años. Otra cosa que hace Figueres muy importante fue la abolición del ejército, ¿verdad? El ejército se queda abolido de forma permanente de la ley y las Fuerzas Armadas del Estado pues van a estar a manos de la fuerza pública. Ahora, eh, vamos a ver, la figura de Figueres tiende a ser como muy mítica, ¿verdad? Entonces, ahorita me gustaría que la desmitifiquemos un poco. Voy a mostrarles algo que nos va a ayudar a desmitificar un poco a Figueres.
Me confirman por favor si se escucha. El jefe del Estado Mayor General del Ejército de Costa Rica informa. Anoche a las 22 horas, un motocar que venía de Limón rumbo a San José, en el cual viajaban 5 elementos militares, fue atacado en el lugar llamado El Codo del Diablo por un grupo de calderocomunistas. Inmediatamente, nuestros hombres se tiraron a ambos lados de la línea para repeler el ataque. Ahí está el documental completo. Voy a poner nada más el trailer para que observen un poco el, el fondo del asunto. Igual el documental, si lo quieren observar, se los voy a pasar en el enlace. Ahí era un lugar, bueno, como hecho el propio para la maldad, ¿verdad? Aquí está el río, sigue la línea, ¿sí? Y es una montaña, pero altísima, ¿verdad? Él fue el único que quedó con las esposas. Entonces fue cuando optaron por tirar a papá al río. La participación del gobierno, las palizas que le dio a la gente. Mi madre no quiso decir dónde estaba papá y la mataron a palos. Esas cosas, por supuesto, en la cartilla histórica no existen. Y ya nosotros decíamos, ya mataron a tal, ya mataron al otro. Ay, Dios mío. Y surgió la revolución, que fueron pocas semanas, poquísimas semanas, pero bastó para que muriera mucha gente. Llegan a la puerta de la casa y gritando, ¿verdad? Como gritan los militares, Federico Picado queda detenido por orden del ministro de Justicia. Y esa fue la última vez que lo vimos. ¿Habían escuchado sobre este crimen del Codo del Diablo? ¿Verdad? A Figueres se le reconoce la abolición del ejército. Sin embargo, en ese periodo de la Junta de Gobierno, que dura año y medio, eh, pues se cometió este crimen del Codo del Diablo. Eh, lo que plantean algunos críticos es que los autores materiales de este crimen pues no fueron perseguidos. Esto es el Codo del Diablo, es una zona
que hace como un codito acá en la línea férrea al margen del río Reventazón. Eso está entre Peralta de Turrialba y Pascua de Siquirres. Y lo que plantean, como les digo, algunos críticos es que a las personas que cometieron ese crimen se les facilitó todo para que quedaran impunes. Esa fue otra de las cosas. Después de la guerra del 48, se firman esa serie de pactos, ¿verdad? Como el pacto de Ochomogo, donde se dice que se van a respetar las vidas y las propiedades de los calderonistas y los comunistas. Eso en realidad no pasó así, ¿verdad? Se crearon tribunales de sanciones inmediatas para castigar a cualquier funcionario público que haya sido relacionado con el comunismo o con el calderonismo. E inclusive algunos comunistas tuvieron que morir exiliados como Carmen Lira, ¿verdad? Que murió en México, a pesar de que ella pues tenía la intención de volverse a Costa Rica por lo menos para pasar sus últimos días acá. A Figueres no le dio la gana. Luego tenemos el tema de la abolición del ejército. Esto también es importante, ¿verdad? Se supone que al no tener ejército como institución permanente, pues esos fondos van destinados a la educación y eso no ha sido así del todo. Y también Figueres con la abolición del ejército fue muy astuto. Él se había comprometido con la Legión Caribe a apoyar, después de que en Costa Rica se hiciera la revolución, los movimientos que ellos tenían en sus propios territorios. Al Figueres abolir el ejército y ya no tengo que ayudarles porque ya no tengo militares. Y el resultado de todo este proceso que hemos visto es la Constitución de 1949, ¿verdad? Esta Constitución de 1949 es la que tenemos hasta el día de hoy. En esta Constitución se consolidan reformas importantes como el voto universal, ¿verdad? Ya el voto no es solamente para hombres, sino que también votan mujeres, votan personas afrodescendientes que no eran considerados del todo nacionales. También la nacionalización bancaria. Figueres en ese caso sí tiene cómo hacer una reforma económica. Él gana una guerra y dice, ok, los bancos van nacionalizados y destina el dinero que antes era únicamente para el café para otras actividades productivas, como la industria local. Se consolidan esas reformas sociales, esa promesa sí la cumplió y se declara ilegal al Partido Comunista. En este momento estamos en Guerra Fría, por consiguiente, pues existe esa animadversión respecto al tema del comunismo. Y eso es un poco lo que teníamos para hoy. Voy a dejar este espacio para que me realicen consultas en relación a temas de trabajos. ¿Tienen alguna consulta respecto a trabajos, a proyectos o demás? Compañeros. Profe, Joser, dígame. profe, ¿me escucha? Sí, Sí, yo tengo una consulta. En el trabajo, los puntos A, B, C, D, si no me equivoco, en pero al principio dice que hay que hacer un análisis y una reflexión, si no me equivoco, pero ese análisis y la reflexión se tiene que hacer en o sea, en los puntos A, B, C, o sea, en el punto A yo hago un análisis y una reflexión, igual en la segunda, no sé si me explico. Sí, digamos, cuando dice elabore un análisis y reflexión utilizando biografía adicional donde elabore cómo era la cultura política, el fraude electoral, cuáles eran los nuevos actores sociales, cuáles fueron las reformas sociales de los años 40, explica las consecuencias, es como en general, es decir, de cada uno tiene que hacer 2 páginas. No es que el análisis y la reflexión estén separados, me explico, sino que es un solo ejercicio. Usted analiza, reflexiona y a partir de ahí redacta. No es como que usted ponga análisis 2 puntos y hace una redacción y reflexión 2 puntos y hace otra redacción, sino que es parte del mismo trabajo. Ujú. Ujú. Y las demás donde están las preguntas, Ajá, esa parte es solo responderla. sí, eso es más cortito. Puede hacer 1 o 2 párrafos por cada pregunta, ¿verdad? Sobre lo que usted está consultando.
pues contesta qué le pareció más interesante, por qué las considera más interesantes, hasta que llega al punto de las conclusiones, ¿verdad? Que sería el último punto del trabajo. Bueno, profe, solamente sería eso mi consulta. Gracias. Ok, Genario, Carlisa, ¿tienen alguna consulta? No, profe, por el momento no, gracias. Bueno, entonces siendo así, vamos a quedar hasta acá. La próxima tutoría, recuerden que es presencial, es dentro de 15 días en Chiroles. Entonces ahí vamos a trabajar sobre el capítulo número 4. Recuerden que para el proyecto todavía no está habilitada la ventana, pero ya lo pueden ir adelantando si gustan. Ustedes para el proyecto tienen que utilizar una lectura complementaria, que es el libro de La Loca de Gandoca. Ese libro está acá. Voy a mostrarles. Acá se van a general, es más, voy a verme como estudiante. Ok, yo me voy aquí donde dice general y aquí está el librito. Tiene 60 páginas, entonces para que una vez que terminen el diario reflexivo le vayan pegando una revisadita al libro. Habla acerca ¿verdad? De todo lo que es el tema de Gandoca Manzanillo, que ustedes pues tienen que ir buscando información acerca de ese tema y toda la dinámica y lo que está sucediendo en ese territorio del cantón de Talamanca, ¿verdad? Todo lo que es el asunto del refugio de vida silvestre y toda la problemática que está sucediendo ahí, comparándola con lo que está en el libro. Entonces, para que vayan aprovechando y vayan leyendo el libro La Loca de Gandoca también. ¿Alguna otra consulta, Yenali? Si no hay más dudas, entonces me pueden escribir bien a los foros de dudas o bien a través del WhatsApp, ¿verdad? Por cualquier consulta. Y ahí nos estaríamos viendo la próxima sesión de trabajo. Ahí pues podemos llevar algo para compartir después de clases y conversar un poquito ya con más calma y ya de frente. Estamos. Hasta luego. Que pasen muy bonita tarde.